Prohíbe la adoración a ídolos. El tema de los ídolos y de la idolatría es un tema muy controversial, especialmente en nuestro contexto latinoamericano. Es un tema muy candente. De hecho, tradicionalmente los evangélicos etiquetan a los católicos de idólatras o de practicar la idolatría. Así que antes de entrar de lleno al tema de ídolos e idolatría, quiero hacer alusión a este tema precisamente. El no hablar de esto es como tener un elefante en medio de la sala de tu casa y no ponerle atención. Vamos a ponerle atención a este tema, a esta crítica de evangélicos a católicos. Vamos a hablar un poco acerca de ellos. Hay algo muy interesante acerca de este tema. Y es que aunque los cristianos evangélicos critican a los católicos de practicar la idolatría, la teología católica, tanto como la evangélica, prohíben la idolatría, si tú no lo sabías. La teología católica define la idolatría de esta manera. Idolatría es la adoración divina a un ídolo o a cualquier cosa en vez de Dios. La idolatría está en oposición directa al objeto primario de la adoración. El único digno de ella es Dios. Eso es lo que dice la teología católica. Está en contra de la idolatría y de los ídolos, de la misma manera que los evangélicos estamos en contra de la idolatría. Pero los teólogos católicos y muchos sacerdotes católicos dicen que erróneamente muchos católicos adoran imágenes, pero que no lo deben hacer. Y agregan y dicen, no solamente adoran imágenes, sino que creen que las imágenes pueden, o los ídolos pueden hacer milagros para ellos. Y la teología católica dice, los ídolos no hacen ningún milagro. Los milagros los hace Dios. Te estoy diciendo algo que dice la teología católica, y esto es muy interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que la teología católica y los sacerdotes están a favor de la idolatría cuando claramente lo dicen una y otra vez que esto no es correcto delante de Dios. Inclusive hay iglesias católicas que han quitado la mayoría de sus estatuas, de sus catedrales, pero enseñan que Dios no prohíbe el uso de imágenes, sino la adoración a estas imágenes. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque si leemos la Biblia, vamos a encontrar que Dios en algunas ocasiones, Él pidió que se erigieran estatuas o se hicieran imágenes. Tengo 3 ejemplos para darte. En Éxodo, Dios pide que se construyan 2 querubines de oro que se iban a poner encima del propiciatorio. Eran 2 querubines de oro grandes. También en el templo de Salomón, que fueron instrucciones de parte de Dios, incluía estatuas de ángeles. Y hay un pasaje en el libro de Números donde Dios ordena que se construya una estatua de una serpiente en medio del pueblo de Israel. Entonces, estos pasajes nos enseñan algo que es muy cierto. El problema no es una estatua, el problema no es una imagen, el problema es que nosotros le demos adoración a estas imágenes. Habiendo dicho todo lo anterior, tratando de quitar del medio este tema antes de entrar a la idolatría, sí hay muchas personas que están involucradas en la idolatría. A pesar de que se enseñe que no se deben de involucrar, hay mucha gente que está involucrada en la idolatría. Pero no solamente los católicos, también los evangélicos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante.